En 1911, cuando Nucky era el sheriff, Woodrow Wilson, quien entonces era gobernador de Nueva Jersey, decidió que el condado de Atlantic necesitaba una limpieza. Asignó a un juez especial de la Corte Suprema para conocer los casos y ordenó a su fiscal general, Edmund Wilson, que iniciara una investigación ante un gran jurado. Como resultado, el entonces jefe republicano Lewis Conley, Nucky Johnson y muchos otros fueron acusados de varios cargos. Conley fue declarado culpable de recibir contratos del condado de manera ilegal y fue sentenciado a prisión. Johnson, sin embargo, solo fue acusado de retirar ilegalmente los libros de registro y los resultados oficiales de las elecciones de la oficina del secretario del condado. Y por ese cargo fue absuelto. Cuando terminó la campaña de reforma del gobernador, solo había logrado quitar a Conley del poder y había puesto a Nucky Johnson en su lugar. La absolución consolidó la reputación intocable de Nucky. Y en 1914 la Junta de Gobierno del Condado de Atlantic eligió a Nucky como tesorero del condado. Y durante 30 años mantuvo este puesto. Era bien sabido que la oficina del tesorero del condado solo se usaba como la sede política de Johnson. En 1916, Johnson amplió sus actividades políticas más allá de los límites de su condado. Dirigió la campaña de Walter E. Edge para gobernador. Y cuando Edge fue elegido, Johnson fue recompensado al ser nombrado secretario de la Corte Suprema del Estado por un periodo de 5 años. Entre 1920 y 1930, Johnson estuvo en la cima de su carrera como líder político. Durante ese tiempo, no solo era el jefe absoluto de Atlantic City y el condado de Atlantic, sino que también era uno de un pequeño grupo selecto de líderes republicanos que controlaban los destinos de su partido en el estado. La base del poder político de Johnson se debía al hecho de que dominaba Atlantic City. La población de 66,000 personas estaba compuesta casi en su mitad por afroamericanos, y Johnson y su organización republicana siempre controlaron completamente el voto negro. La fuerza de su organización residía en las actividades de sus capitanes de distrito electoral negros en el lado norte de Atlantic City. Además, Atlantic City, que era principalmente un balneario costero que atendía a millones de visitantes cada año, había mantenido una política liberal de ofrecer todo tipo de entretenimiento para sus clientes. Esto necesariamente incluía clubes nocturnos, bebidas alcohólicas, juegos de azar y otros entretenimientos de naturaleza similar. Que un vasto ejército de infractores de la ley ha sido reclutado y financiado a una escala colosal. Que muchos de nuestros mejores ciudadanos, molestos por lo que consideraban una infracción de sus derechos privados, han actuado abierta y descaradamente. Han ignorado la 18ª enmienda, que como resultado inevitable, el respeto por nuestra ley se ha reducido considerablemente. Pero el crimen ha aumentado a un grado sin precedentes. He llegado poco a poco y a regañadientes a creer. La derogación significa rendirse ante los criminales y corruptos que ahora desafían y violan la ley. El camino hacia la grandeza nacional y la prosperidad duradera no pasa por la cervecería, la destilería y la cantina. La observancia y la aplicación, no la derogación, deben ser el programa de Estados Unidos para el futuro. Estas actividades, por supuesto, atrajeron a muchos personajes del bajo mundo. Y cuando la necesidad lo requería,
Johnson siempre podía contar con un gran número de apostadores, prostitutas y otros tipos indeseables para emitir suficientes votos ilegales a favor de sus candidatos y así complementar el voto de los negros. Además, Johnson, mediante su capacidad de repartir cargos públicos, obtuvo el control de un bloque considerable de votos compuesto por todos los empleados del condado y la ciudad, sus familias y amigos. Por supuesto, mantener una organización política de este tipo requería gastar enormes sumas de dinero, mucho más de lo que se podía obtener mediante contribuciones voluntarias o cuotas de los miembros del Club Republicano. Johnson obligó a los empleados de la ciudad y del condado a hacer donaciones para ayudar a mantener la organización. Pero principalmente engrasaba los engranajes de su maquinaria con fondos obtenidos a través de la corrupción en varios negocios ilícitos, como el juego, el contrabando de licor y la prostitución. Durante la era de la prohibición, Atlantic City estaba llena de bares clandestinos. Y los ingresos ilegales de Johnson provenientes de contrabandistas y dueños de bares clandestinos eran enormes. Además, durante este periodo, la corrupción en los contratos de carreteras, permisos de construcción y obras de construcción de todo tipo era muy considerable. En 1935, aunque Nucky tenía muchas amantes, vivía abiertamente con una actriz llamada Florence Osbeck. Residían en un bungalow de estuco de estilo español cerca del malecón en Atlantic City y también mantenían una suite en el Hotel Ritz-Carlton. La renta de estos dos lugares costaba alrededor de $5,000 al año o $84,000 a valor actual. Además, principalmente por la comodidad de Flossie, mantenía un departamento en Nueva York, en el 128 de Central Park South, por el que pagaba $2,200 al año. Las cuentas de ropa para él y la señorita promediaban alrededor de $3,000 al año. Nucky no compraba nada más que trajes hechos a la medida a $150 cada uno, y sus cuentas de comida alcanzaban alrededor de $3,000 al año, porque sus gustos incluían langostas, caviar y filetes. La cuenta de licor de Nucky era de aproximadamente $4,000 al año. El champán y el brandy de 18 años eran las únicas bebidas que él consideraba que valían la pena. También mantenía 4 autos Cadillac de 16 cilindros que mantenía en funcionamiento constantemente para la señorita Osbeck, para él mismo y para el entretenimiento de sus amigos y electores. Si la generosidad de Nucky lo convertía en una especie de héroe popular, era bien sabido que cualquiera, sin importar su posición social, podía acudir con Johnson en busca de ayuda en tiempos de necesidad, ya fuera para conseguir empleo o simplemente una libra extra de carbón en el invierno. Eso también lo convirtió en un blanco de una investigación federal. Johnson fue investigado en numerosas ocasiones por cargos de contrabando de licor y crimen organizado, pero los investigadores a menudo se encontraban con una serie de dificultades. Un testimonio de la bien aceitada máquina criminal y política de Nucky, como lo documenta un informe. Los agentes descubrieron que, salvo por algunos contratistas y propietarios de grandes clubes nocturnos y casinos de juego que ya habían sido examinados previamente por agentes fiscales, prácticamente ninguna de las partes involucradas llevaba libros o registros dignos de ese nombre. Era imposible determinar sus ingresos con algún grado de precisión, y los agentes tuvieron que calcular las obligaciones fiscales a partir de fuentes externas. La autoridad absoluta de Johnson durante un periodo de 30 años y su aparente inmunidad ante investigaciones previas habían convencido a todos en Atlantic City de que él podía encargarse de cualquier cosa y de todo. Durante todas las investigaciones, los agentes del Tesoro encontraron que los contribuyentes con los que trataban guardaban silencio para proteger a Johnson porque estaban seguros de que él arreglaría las cosas por ellos. Esta mentalidad iba aún más allá. La corrupción de la maquinaria política de Johnson llevó a muchos de los individuos bajo investigación a hacer declaraciones falsas a los agentes. Y, como se verá posteriormente, incluso a cometer perjurio, intimidar testigos, manipular jurados y, en general, obstruir la justicia en procedimientos federales, tal como estaban acostumbrados a hacerlo en los tribunales de Nueva Jersey.
Al final, los investigadores pudieron acusar a Nucky por evasión de impuestos sobre las sumas asombrosas que Johnson recaudó de los dueños y operadores de casas de juego y burdeles ilegales. El juez del caso comentó: La gente solo puede actuar a través de sus líderes. Y si nuestra república va a funcionar y la democracia debe preservarse, aquellos que aspiran al liderazgo en la vida pública para guiar al pueblo deben y asumen ciertas responsabilidades, además de las del ciudadano común. Ciertamente, una de esas responsabilidades, la más importante, es dar ejemplo en el cumplimiento de la ley. Y como yo lo veo, este acusado tenía una responsabilidad particular, como quizá el ciudadano más destacado en la vida pública de su comunidad, de ser un ejemplo para aquellos a quienes estaba guiando. En esa responsabilidad, él no ha sido ejemplar en el cumplimiento de las leyes. Por otro lado, el jurado ha encontrado, y creo que con razón, que él les dio un ejemplo de engañar y defraudar al gobierno, lo cual es, por decirlo menos, impactante. En julio de 1941, Nucky Johnson fue declarado culpable y sentenciado a 10 años en una prisión federal y multado con $20,000. El senador estatal Frank Hap Farley sucedió a Johnson, manteniendo su mando de 1942 a 1972, ejerciendo su poder como senador estatal. Mientras Hap supervisaba el imperio que Nuck había creado, su propio poder solo se extendía al ámbito político. Como señaló un columnista, el poder de Nucky era absoluto. Más tarde, los cargos por evasión de impuestos serían utilizados una vez más para atrapar a uno de los gánsteres más notorios, antiguo colega y hombre de confianza de Nucky Johnson, Al Capone. Gracias por vernos. Si quieres ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga viva. Trajo el mar donde descansaban los pescadores voladores.